Eres papá o mamá y te toca en tu familia ver que entre tus hijos especialmente notas cierta rivalidad, cierta disputa, cierta crisis. Sabemos que como hermanos es común la competencia, es común de repente el estar señalando los errores del otro por querer quedar en una mejor posición frente a mi papá o a mi mamá. Pero también entendemos que hay un límite, ¿no? Entendemos que son más los momentos que se llevan bien, que disfrutan, que juegan, que comparten, que los momentos en los cuales tienen sus dificultades. Hasta ahí todo bien. Pero cuando la situación fuera al revés y son más los momentos en los que ellos están teniendo crisis fuertes, distancia fuerte, peleas fuertes, ataques fuertes, ya estoy hablando de momentos de agresión o tal vez ya inclusive de contacto físico entre ellas, entre ellos, la cosa ya se nos salió de control. Bueno, lo primero que te tengo que decir es que terapéuticamente lo que vemos dentro del consultorio, cuando nos llega una familia con una situación donde sus hijos están teniendo constantemente una rivalidad y no logran hacer clic, conectar de un modo satisfactorio, lo primero que tenemos que evaluar es a los papás. Sí, así como lo escuchas, es con los papás. Los papás acuden a consulta creyendo que es un tema de sus hijos, ¿sí? Y que necesitamos trabajar únicamente directamente con ellos. Sí, seguramente sí, va a ser un proceso de trabajo con los hermanos, pero fíjate que también inmediatamente volteamos a ver a los papás. ¿Sabías tú que cuando entre los hermanos hay una disparidad, hay una constante disputa, normalmente tiene que ver con que los papás no han logrado dar un trato equitativo igual a los hijos? Sí, así como lo escuchas. Pudieran ser los dos papás o podría ser nada más uno solo. Tal vez hay un papá que los trata parejo, igual, y a lo mejor una mamá que tiene cierta preferencia por proteger al más chico o al más grande, o favorecer a uno o a otro. Y esto genera una incomodidad tan fuerte en el sistema, un desequilibrio, que como los hijos no pueden enfrentar o derrotar a los padres porque son una jerarquía superior a ellos y no tienen la fuerza suficiente para poder hacer que esto se modifique, ante la frustración de ya te dije, papá, que por qué a él sí y a mí no, ya te dije, mamá, que está siendo injusta porque a ella sí esto y a mí no aquello. Ante esta frustración constante de que papá o mamá no logran hacer el cambio y tratarnos iguales, entonces inconscientemente y sin darme cuenta, con quien empiezo a desarrollar una rivalidad fuerte es entre hermanos. Y obviamente ellos no la entienden, no la alcanzan a tener a un nivel consciente de cuál es el origen. Pero cuando tengas hijos que están presentando una constante dificultad en su relación, que tú notas que ya se sale de lo esperado, lo primero que yo te invitaría a hacer es a que te evalúes como mamá o papá, si alguno de los dos o tal vez los dos, el trato que están dando hacia sus hijos no fuera equitativo. Si discretamente crees tú tener una preferencia por alguno de ellos, por la condición que sea, quiero que sepas que tus hijos ya se dieron cuenta. Y como los hijos no podrían hacer nada al respecto, no les queda de otra más que empezar a tener este debate, esta lucha constante por esa diferencia de atención, de amor, de aprecio, de dinero, de tiempo que ustedes como papás están manifestando a la hora de poder relacionarse con ellos. Entonces, yo te invitaría a que efectivamente primero te evalúes junto con tu pareja cuál es el trato que estamos dando, en qué nos estamos equivocando y posteriormente que busquemos ayuda. Seguramente lo ideal será terapia familiar sistémico. Si necesitas apoyo en Psicología Ventana al Alma en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, atendemos de manera presencial y en línea. Quedamos a tus órdenes.